Sí, yo también he tenido problemas con la conexión. Espero que no nos haga una de las suyas. Buen día. Ojalá. Bueno, a ver, voy a presentar a la doctora Juana Juárez. Sí, como ustedes bien saben, ella forma parte del núcleo académico del posgrado de Psicología Social. Ella hizo su doctorado en la Universidad de París 5 en Francia, bajo la dirección del doctor Michel-Louis Roquet. Bueno, pues le damos la bienvenida a este espacio y pues el tema que nos va a presentar hoy es muy interesante. Así que les invito a que pongan atención y hagan preguntas para la discusión después de la conferencia. Juanita, te doy la palabra. Gracias, muchas gracias por su escucha y por su asistencia. Quisiera pedir a Carlos, que gracias por todo tu apoyo. Si nos lanzas la pregunta que preparé para la primera parte, te lo voy a agradecer. Carlos. A ver, le voy a mandar mensajito. Juanita, Sí. yo pedí que anotaran en el chat las 3 primeras palabras que les vienen a la mente asociadas a sentido común y ya están en el chat. Ah, ok. Oh, déjame ver. Solo que no puedo verlas. ¿Te las dicto? Si las puedes comentar o si las puedes, si las puedes platicar un poquito, estaría bien. Subjetivo, Mencionar. Ajá. asociadas a sentido común. Sí. Subjetivo, actitud, experiencia, sensaciones, acciones. Hoy ya no puedo ver el chat, un momentito. Vida cotidiana, experiencias, pensamiento. Pensamiento, creencia, realidad. Sensaciones, acciones y cotidianidad. Cotidianidad, creencia y metáforas. Pensamiento, creencia, intuición. Cotidianidad, creencias, realidad. Vida cotidiana, creencias y acuerdos. Conducta, cognición, pensamiento. Ya está. Muchas gracias. Bueno, pues como saben, vamos a hablar en esta sesión del seminario lo que es el pensamiento. Bueno, es importante preguntarnos, ¿no? En términos de, sobre todo en tanto que somos psicólogos sociales, creo que todas las disciplinas deberían preguntarse eso, ¿no? Pero vale la pena interrogarnos sobre qué lugar ocupa en la vida diaria de los grupos el pensamiento social. Es el pensamiento social menos importante que el pensamiento científico, que es en el cotidiano lo que solemos escuchar, ¿no? De hecho, nosotras, como parte de una comunidad universitaria, es muy común que en los grupos de nuestro barrio, de nuestra colonia, de nuestra familia, acudan a nosotros, porque asumen que tenemos una información mejor, que es más válida y más, ¿no? Vale también en ese sentido interrogarnos sobre si en nuestra sociedad es más importante para guiar lo que pensamos, lo que hacemos, la toma de decisiones, en qué medida es el pensamiento científico el que orienta lo que vamos haciendo en el día a día. Y también vale la pena interrogarnos sobre el lugar que ocupan las tradiciones, las costumbres, ¿no? En esta dinámica social.
Y más aún, ¿no? Lo hacía el propio Serge Moscovici, ¿no? Interrogarnos sobre cómo cada uno de nosotros utilizamos en realidad ambos tipos de pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, para hablar de que estas interrogantes estén ahí y que son parte de lo que hace, me parece, para cualquier tema de investigación en el que vamos a trabajar, la primera cuestión es justamente poder tener claro en qué medida tenemos al pensamiento social como fuente de información. Porque algo que ocurre socialmente es que hay una suerte de desvalorización del pensamiento social, ¿no? Hay una suerte de minusvalía que se le ha atribuido a lo largo de los años y que nosotros, como herederos de una sociedad que tiene ya varias generaciones antes que nosotros, heredamos esta desvalorización hacia el pensamiento social. Para hablar de esto, me voy a apoyar en tres textos, básicamente, que espero que les sean de utilidad. Entonces llamé a la presentación del sentido común al pensamiento social, el otro pensar, desde la perspectiva de Moscovici, Houston, Rouquet y Guimel, ¿no? Que es el texto que les envié. Creo que sería importante que revisaran al menos el de la ciencia al sentido común. La pensée social está en francés. Es el primer artículo que se intitula de esta manera, La pensée social. Está en la edición que todos conocemos en español de la psicología social, tomos 1 y 2, que ahora que estaba preparando la presentación me encontré con que esa versión que nosotros tenemos, que sale en 1998, de Introducción a la Psicología Social, en realidad es la 7ª edición de un texto cuya, creo que la primera versión sale en el 73, y en esa versión en francés del año 73, ahí escribe Rouquet un artículo sobre la pensée social, ¿no? Después, cuando se va editando y se va haciendo la publicación ya para la versión, porque ya vea una serie de interrogantes sobre el pensamiento social, ¿no? Veremos ahora la diferencia o la relación entre pensamiento social y sentido común a lo largo de la exposición de esta mañana. En el 73, entonces, nuestro autor propone al pensamiento social como eso que designa al pensamiento, o la manera en que la especificidad de un pensamiento cuando toma por objeto un fenómeno social y la determinación o constitutiva de ese pensamiento gracias a factores sociales. El contexto en el que hace esa afirmación es el del privilegio de una mirada individualista, y en donde muchos de los comportamientos o todos los comportamientos individuales estaban asociados a lo que ocurría en el cerebro de las personas, ¿no? Por eso esta afirmación pues es importante, porque más bien habla de cómo esos factores que están en el pensamiento están modelados a través de los factores sociales. En ese sentido es detallar esta parte, ¿no? Él habla de que hay una especificidad de procesos y contenidos del pensamiento y que esos procesos y contenidos dan cuenta de realidades sociales particulares. Y en ese sentido se aleja de esta mirada de la caja negra famosa, en donde se asumía que todo se definía, ocurría el pensamiento individual, ¿no? Como si fueran efectivamente máquinas de procesar información en donde no intervenían los factores sociales. Este es el contexto en donde esta parte aparece. Si partimos del concepto de pensamiento, entonces incluimos a todos los aspectos que son propios de la cognición, ¿no? ¿Por qué llamarle pensamiento social? Justamente para distinguirlo de esta idea del sentido común, que ya existía en ese momento y en donde al sentido común se le daba este valor como de segunda mano, como de segunda clase, un conocimiento de segunda clase. Eso lo dices desde el sentido común, ¿no? Y la idea de hablar de pensamiento es justamente darle el mismo estatus que al pensamiento científico.
Y sabemos bien que el pensamiento científico pues tiene, en realidad se basa en una suerte de demostración y validación de procedimientos específicos que establecen la urgencia o la necesidad de una coherencia, ¿no? De ser, sabemos mucho, sabemos que 1 más 1 igual a 2. Si A, entonces B, ¿no? Entonces toda esta parte del conocimiento justamente se ancla o tiene como base que haya una coherencia en esta parte del conocimiento. Mientras que el pensamiento social está anclado a las pertenencias particulares que son resultado de posiciones sociales específicas. Y entonces no tiene que ver con la demostración, no tiene que ver con la validación, no tiene que ver con la congruencia, sino con la pertenencia y el lugar, la pertenencia a una sociedad, a un grupo particular, pero también es resultado de la posición que tengo o que mantengo en ese grupo o comunidad. El pensamiento social adquiere entonces su valor a través, dice Rouquet, de su uso, en donde hay ciertos procesos de adaptación y de identidad, y también adquiere su valor porque cohesiona, ¿no? Porque cohesiona, porque da un punto de referencia a los grupos, al interior de los grupos. Busca su funcionalidad, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en términos del uso y pensando en las tradiciones, muchas veces, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los refranes. No sé si alguien tiene por ahí un refrán que te le venga a la mente, que nos lo ponga en el chat o lo diga en el micro, por favor. ¿Algún refrán que utilicen frecuentemente en sus casas? Anden, no sean tímidas, tímidos. Un refrán, Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿no? Ahí está. ¿Alguno más, por favor? No me digan que no dicen refranes en sus medios. ¿Sabe más el diablo por viejo que por diablo? Exactamente. ¿Ven cómo tiene? Y sabemos, si lo menciona, cuando lo menciona Celerino, pues entendemos, ¿no? ¿Qué significa camarón que se duerme se lo lleva a la corriente? El despistado. Siempre está el despistado que se le dan las oportunidades y se lo llega a la corriente. O lo utilizamos para hacer referencia a alguien que no hace lo que debería de hacer, pues se lo lleva a la corriente y ya no, ¿no? Y esta parte de más, ¿cómo decías, Jimena? El refrán que nos compartiste. ¿Sabe más el diablo por viejo que por diablo? Así es, ¿no? Entonces, sabe más el diablo por viejo que por diablo y hace referencia a qué. A la edad, se sabe más por la edad que A la sabiduría. ¿No? Y en ese sentido, pues hacen uso, en efectos, se adaptan y nos dan identidad y también tienen una funcionalidad porque explican un estado de cosas o buscan hacerlo, ¿no? Y al mismo tiempo nos ofrecen una forma de relacionarnos con el medio ambiente. Cuando decimos camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, estamos justamente definiendo una manera de relación con el medio, ¿no? Si no te pones abusado y haces las cosas que tienes que hacer, olvídalo, ¿no? Entonces genera en ese sentido, esto que son refranes que son propios del sentido común, en realidad podríamos identificarlos como formas del pensamiento social. ¿Y por qué el pensamiento social? Porque son más que refranes sueltos. Hacen parte a una condición o a una manera, un entramado de conocimiento en donde los refranes son una expresión, en realidad, ¿no? En el refrán, por ejemplo, que nos dice Celerino, bueno, hay como una valoración o una indicación sobre si no trabajas, si te confías, si te desea Kendi, ¿no? Si esto, entonces pasará esto. Y en el otro caso, como bien lo señalaba Jimena, pues hace referencia a una relación, ¿no? Incluso en donde el que tiene más experiencia, el que tiene más edad, pues sabe más, ¿no? Y tiene más conocimientos. Ahora bien, en el mismo texto, cómo estudiar el pensamiento social, y dice
acuérdense que hay una parte que veremos a continuación sobre la idea que se tenía de que se solía oponer al pensamiento científico, eso que se llamaba los sesgos cognitivos, que eran calificados como errores, ¿no? Si una tenía una manera de enfrentar la disonancia de manera errónea, entonces, bueno, pues se consideraban sesgos cognitivos. Y en este caso, lo que dice es más bien deberíamos considerar que esos errores tienen un cuerpo y un sentido propio. Tienen un cuerpo propio porque son procesos cognitivos que están profundamente vinculados entre sí y no son producto del azar. Y tienen sentido porque su ocurrencia con respecto a un objeto constituye el referente de otra vez de una posición social particular. Y justamente es detenerse en la idea y señalar que tales errores en realidad tienen un sentido propio. Eso que por mucho tiempo la psicología evaluó, juzgó, consideró como un error, un sesgo cognitivo, pues en realidad tienen su propia lógica, ¿no? Y a este respecto se elaboraron dos modelos generales, el efecto de campo y la arquitectura del pensamiento social, que justo la idea de, bueno, el efecto de campo apela a que todo objeto de pensamiento puede comprenderse mediante un dispositivo que tiene al menos tres propiedades: la herencia, la alteridad, es decir, la presencia del otro o los otros, y una expresión individual, ¿no? Cuando estamos frente a un objeto social, entonces, no estamos frente a un objeto social que es independiente de la tradición de la herencia del grupo, que la herencia pasa no solamente en términos de las tradiciones y las... Da Rio +20, ela disse que a viralização mostrou que o mundo está faminto por esse tipo Por ahí hay algún micro ¿Hay alguien abierto. sí, que cierre su micrófono, por favor? Gracias. Y entonces, pues, el efecto de campo es justamente que todo objeto social con el que trabajamos no es independiente de la herencia, ¿no? De la herencia del grupo, de esto que viene a veces, no a veces, que tiene como origen la transmisión de generación a generación en términos del desarrollo de una comunidad, la presencia de los otros, ¿no? El otro como un referente que cuestiona, con el que se dialoga, con el que se interactúa, y que finalmente también hay una expresión individual. No se deja de lado esta toma de decisión que tiene que ver o que compete con las personas. En cuanto a la arquitectura del pensamiento social, se propone para ordenar el conjunto de cosas, opiniones, actitud, biología, y se basa de alguna manera en los niveles de explicación de Dewey. Ese es el origen de este esquema, esta arquitectura, en donde lo que identifican Rucchetti y Rato es que mientras la ideología es más estable, como sabemos, las opiniones pueden ser más cambiantes, más fluctuantes. Entonces vamos de una condición de estabilidad a una condición de inestabilidad, o bien de una referencia general a una referencia muy particular en las opiniones, ¿no? Pero en donde una opinión, pues necesariamente puede estar anclada a una actitud, a una representación social. Nosotros diríamos también que después a una representación colectiva, a las creencias y en general, y por último, a la ideología, ¿no? Personalmente, y bueno, lo he comentado con varios colegas, creemos que en las sociedades latinoamericanas hay un importante nivel que es el de las representaciones colectivas, que es esta parte generalizada, amplia, ¿no? Y tenemos en México algunas tradiciones que hablan o que le dan fuerza a esta idea, ¿no? Y a esta articulación. Y bueno, pues un objeto social está triplemente marcado, dice, por una comunidad dada, por las herencias y costumbres cognitivas, por las relaciones de esta comunidad con otros grupos y por la latitud que se le concede por la distancia con respecto a todo esto que se le concede a la expresión individual.
Pero luego tenemos el texto de Moscovici y Houston realmente, que es bien bonito, que se llama De la ciencia al sentido común, y que tiene como origen estas interrogantes que se formuló Moscovici. ¿Cómo piensan, y Houston, cómo se piensan los individuos? ¿Cómo comprenden? ¿Cómo hacen uso de la información transmitida por la ciencia o la experiencia común? Y justamente nos propone por qué interesarse en el sentido común. Porque, dicen estos autores, la ciencia es inseparable de nuestra vida intelectual y de nuestras relaciones sociales. Es integrante de nuestra visión y es parte de la vida cotidiana, ¿no? Todo eso hace la ciencia. De modo que en nuestras ideologías a gran escala, en nuestro sentido común a menor escala, abundan imágenes, palabras y razonamientos sacados de la física, la medicina, ¿Podrían dar algún ejemplo de algunas palabras que utilizamos cotidianamente y que provienen de la medicina o de la sociología o de la psicología? ¿Se les ocurre algo? Ay, a mí en mi casa lo me dicen, estás muy exaltada. Coronavirus. También, ¿no? ¿Alguna otra referencia desde la psicología? Yo estaba pensando en todo lo que se ha combinado con el prefijo neuro, ¿no? O no sé si. Sí, y ya nos dicen, ¿no? Cuando estamos comiendo con nuestras familias, estás un poco neurótica, ¿no? Y no saben exactamente qué significa, pero sí, Edgar. Cuando dicen eres bipolar. Perfecto, sí, exactamente, ¿no? ¿Alguien más? El concepto de inconsciente. El uso del concepto, sí, y que además no lo aplica, ¿no? Es que eres un inconsciente y y están apelando, digamos, a ese concepto, ¿no? ¿Alguien más? No se queden por ahí con esas palabras, por favor. Cuando hablan de ansiedad también, ¿no? Como, ay, estás bien ansioso, o estás deprimido. Cuando hay una tristeza, ay, estás deprimido, cosas así, ¿no? Sí, ahí es donde estamos justamente haciendo referencia, ¿no? Utilizando, ¿no? Esta parte, o estás bien pesado, ¿no? Para hablar de los términos de la física, ¿no? O estás bien pesado, ¿no? Y hace referencia justo a traer ese sentido a la vida cotidiana. Así, tanto en las grandes como en las pequeñas cosas, somos miembros instruidos de una civilización técnica y estamos muy lejos de pensar y comportarnos según un modelo lógico y racional, ¿no? Porque cuando le decimos a alguien que está pesado, no estamos pensando en la fórmula ni estamos pensando en hacer alguna demostración, estamos haciendo uso de ese término para algo cotidiano. Los individuos retienen su contenido, modifican su forma y sus reglas, ¿no? Que es lo que hacemos con el pensamiento científico. Como en efecto lo que decía la doctora Marta de Alba, de repente estamos estornudando, ay, ¿no tendrás coronavirus? ¿No? Ya ahorita es lo que está, antes decíamos, ahorita ya es coronavirus. Chúscale, vete por allá porque estás estornudando mucho, ¿no? Ya hay como esa referencia, aunque en sentido estricto, creo que difícilmente quienes usan el concepto sería posible que explicaran qué es, pero el concepto se utiliza frecuentemente. Y el sentido común tienen una epistemología. Una es de orden científico, dicen nuestros autores, y otra de orden popular. En el caso del pensamiento científico, el pensar rigor y la seguridad en sus previsiones, por eso es científico, ¿no? Aunque sus grados de libertad son terriblemente restringidos y nos enfrentamos con personas competentes e informaciones garantizadas, ¿no? Si esto es científico y si ya está, incluso ahora de repente algunas cuestiones médicas, incluso para hablar de que su descubrimiento es genuino, es algo que aporta, suelen decir en su narrativa,
está publicado en el journal tarantantan, ¿no? Y entonces resulta que esa es la prueba de legitimidad de que eso que está haciendo y eso que está produciendo conocimiento está ya en el estatus, ya tiene el estatus de científico. Mientras que el sentido común tiene una epistemología de orden popular que permite tener contactos con cualquier persona y que tienen informaciones e intereses variados. Ahí no hay una norma, ¿no? Como en la parte científica, en donde, bueno, pues para discutir con un científico tendríamos que tener la altura de otros científicos, si no, no se vale. Hacemos de la ciencia, en ese sentido, un bien común y un bien de consumo como cualquier otra cosa, ¿no? Así, en contraste, tenemos por un lado el conocimiento que es normalizado y que hemos considerado de manera superior, contra un conocimiento no normalizado y que se utiliza por comodidad, por funcionalidad, un acuerdo, y no requiere de una comprobación y una metodología específica. Bueno, pues me dicen ansiótico, deprimido, y no tuvieron que aplicar ninguna fórmula, ni me hicieron ninguna para poderme acusar o decirme que tengo esto o que tengo el otro, ¿no? Ahora bien, según estos autores, el origen de la división del pensamiento corresponde a la división en la sociedad. En la cultura moderna reina una gran diferenciación entre los conocimientos que son elaborados por especial y las tradiciones que están vaciadas de su contenido y que han perdido su poder. Los conocimientos elaborados por especialistas se hacen autónomos, mientras que las tradiciones vaciadas de contenido se constituyen en conocimientos en el terreno de lo cotidiano, ¿no? ¿Por qué vaciadas de su contenido? Ahora ya se ha recuperado en nuestro país, por ejemplo, en la tradición de muertos, toda la explicación de cómo se pone el altar, de cuál es el significado de las cosas que ponemos en el altar para los muertos en las fechas que acaban de pasar. Pero hubo una época en la que, bueno, ustedes no se acuerdan, no, yo creo que mi generación sí, hubo una época en que el Halloween era mucho más importante y en donde no se hablaba, incluso en las escuelas, se festejaba Halloween, no se festejaba el Día de Muertos. Esto es un movimiento más reciente. Y en ese sentido, no había una reproducción, no había información de la importancia de los altares y cuáles eran los valores. Justamente creo que la película de Coco puso en valor la fuerza que tienen ahora estas tradiciones y la fuerza de repetición y recuperación del altar, de lo que lleva el altar, de todos los días, ¿no? Incluso circularon en WhatsApp, no sé si les llegó a tocar por ahí una ruedita en donde para el día fulano llegan fulanitos y perenganitos, y iba detallando todo el circuito de esos días que empiezan el 28 en realidad de octubre. Y en ese sentido tenemos en suma a una minoría de especialistas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues los que tienen acceso al conocimiento científico es un pequeño grupo, y en el otro lado una mayoría de aficionados que consumen, ¿no?, el conocimiento a través de la educación sucinta o de los más media, que no sé qué es más terrible, creo que los más media. Pero pido ahora, sé que hay algunos, no sé si en YouTube y en Facebook nos están viendo en Brasil, por ejemplo, en Costa Rica o en Colombia, pero les pido a cada quien que piensen en el mapa de su país. En el caso de México, pues era mapa de la República Mexicana. Lo intenté hacer, pero no me salió, entonces mejor lo imaginan, por favor. Y en ese mapa, si pueden imaginar el mapa que cada uno ha pensado, con el porcentaje de población que tiene una educación universitaria, licenciatura, incluso estudios incompletos. Lo que va a ocurrir es que en ese mapa, pues el segmento del mapa que tienen ese tipo de formación, de educación, es como a lo mejor del 10, 20 o 30%, ¿no? Es decir, que más del 50% de la población va a utilizar más bien el sentido común, esto que llamamos ahora pensamiento social, y que es
constituye esta mayoría de aficionados, que ya pusimos algunos ejemplos de cómo pues vamos reciclando y vamos utilizando el conocimiento que nos va llegando, que leemos a veces en la sala médica un artículo, ¿no? Médico, que son de difusión, y bueno, pues sí, le entiendo. O hay, si se acuerdan, en México hay una revista Selecciones, ¿no? Que solía tener además varios artículos sobre la mejor alimentación, los mejores hábitos de salud, etcétera, y ahí se difundía información de orden médico, por ejemplo, ¿no? Si tienen alguna duda, me van diciendo, ¿quieren? ¿O va quedando todo muy claro? Parece que sí. Bueno, entonces tenemos aquí el sentido común que es un conocimiento de primera mano y de segunda mano. Ay, ya me pasé. Y acá los autores, Moscovici y Houston, se interrogan sobre dónde inicia el sentido común, en contraste con la ciencia, dicen, ¿no? Pero también podríamos asumir que es lo nuevo en oposición a lo viejo. En lo nuevo, la formación de imágenes son las herramientas que permiten aprender un cuerpo de conocimiento basado en tradiciones compartidas y enriquecido por miles de observaciones y de experiencias que han sido sancionadas por la práctica. En lo viejo están los establecimientos de lazos mentales que van al mismo lugar, ¿no? Ambos, formación de imágenes y establecimiento de lazos mentales, permiten efectivamente aprender conocimientos que se enriquecen a través de las observaciones y experiencias. La inteligencia humana consiste en ver cosas y establecer lazos entre ellas, ¿no? Eso lo hacemos todos independientemente del nivel educativo en el que nos encontramos. Lo que decíamos ahora, por ejemplo, en los refranes, ¿no? Pues estos refranes los usamos nosotros, pero los usa cualquier gente en la calle y le permite establecer estas relaciones o explicar También pueden trascender lo dado, discriminar esquemas, jerarquías y contextos, ¿no? Y eso lo hace cualquier persona independientemente de su nivel de estudios. El sentido común, entonces, según nuestros autores, es un cuerpo de conocimientos reconocidos por todos, los individuos ven las cosas tal como son, se trata de un conocimiento de primera mano, mientras que las ciencias en realidad solo refinan y tamizan los materiales ordinarios por el sentido común, y esto los conocimientos de segunda mano. Ello explica de los sabios aficionados, ¿no? Estos que decidieron en las elecciones una información y bueno, ya eso los autoriza para explicar una situación o aplicar ese concepto a las cosas cotidianas que observan. Justo en una idea de cómo el pensamiento científico siempre es más organizado, jerarquizado, así bonito, es que pusimos, bueno, generé este esquema así del sentido común como algo que es inexacto, que no tiene una visibilidad ni un orden al que estamos acostumbrados, sino todo lo contrario, ¿no? Tiene una lógica y una manera de presentarse a la cual no estamos acostumbrados. El reciclaje de la ciencia lo que refiere es que la cognición se basa en la información. Este es el paradigma común. Ello implica que los individuos adquieren el conocimiento conociendo y que llegan del mundo exterior. Ahora bien, es necesario reconocer que nuestro pensamiento y nuestro lenguaje se refiere a significados que están anclados a un sistema conceptual, a una ideología, a una ontología y a un punto de vista. ¿Sí? Esa es que otra vez apela justamente a no solamente en términos de este mecanismo psicológico de percepción, sino a la idea del significado que pasa por el lenguaje y que en ese sentido se corresponde con una ideología. Y entonces ya no es un mecanismo puro o neutro en términos de una referente o de un sistema ideológico. La epistemología popular cosas, de modo que es necesario distinguir entre la capacidad del hombre para aprender y su capacidad para representar.
Los procesos internos de la representación del sentido común son la personificación, la ontización. Las representaciones son teorías o representan ese papel y su función es describir, clasificar y explicar. ¿Voy muy rápido o va bien? Y tenemos, es que tengo por acá un mensaje, déjenme verlo, todo bien, ok. Y tenemos entonces, ¿no? En términos de las características, un pensamiento que es informativo, que es el que se corresponde con el pensamiento científico, caracterizado por todos estos elementos, y el pensamiento representativo, que es el que obedece al sentido común, al pensamiento social, y que tiene esta parte. Justamente esta oposición entre pensamiento social y sentido común es la idea de desligarlo de esta idea de sentido común que por muchos años fue minusválida, ¿no? Que fue vista como el sentido común como algo pequeño, menor, de menor importancia, de menor fuerza, y por eso es importante llamarle pensamiento social para poder oponerlo, uno, al pensamiento científico, pero sobre todo poder reconocer que el sentido común no es esa cosa, esa baratija ahí pequeña, aislada, sino que tiene también un sistema, ¿no? Que es el que veíamos cuando vimos la arquitectura, y que podemos estar frente a un refrán, pero que ese refrán forma parte de una ideología, ¿no? Forma parte de una manera de explicar el mundo, forma parte de una manera de explicar al otro, forma parte de la manera que utilizamos a veces para explicar un conflicto, para explicar un problema. Y entonces, espacio que deja de ser solo un refrán para convertirse en parte de un sistema de pensamiento. ¿Sí? Bueno, hasta aquí el texto de... No sé cómo voy de tiempo. Como nada más me dejan hablar a mí, ustedes, ya no sé cómo voy de tiempo. ¿Cómo estamos? Has hablado 37 minutos, Juanita. Está bien, vas bien. Uy, no pensé que hablara tanto, ¿eh? Pero bueno. Se va rápido. Bueno, está... Sí, sí. A ver, les quiero poner, déjenme irme tantito. Ya me fui aquí. Acá no voy a presentar toda esta parte, quisiera irme básicamente al otro pensar, pero para hablar, seguir hablando de pensamiento social, este es un comercial, un intermedio. No la voy a poner toda, pero bueno, ahí les va. Llorona cuando al yo te vi dentro un día, llorona cuando al pasar yo te vi hermoso y llevaba llorona que la Virgen hermoso y llorona que la Virgen te creí.
de un campo libre. Ay, de mí, no sabe de amores, ya no sabe lo que es martirio. Es llorar, no sabe lo que es martirio. Que tienen las flores del campo santo. Ay, espérate que ya terminamos. Si tienen en Costa Rica o en, pero aquí en México es una tradición, es una canción ya muy viejita y apela a una tradición que ha permanecido por más que se pueda identificar a un país como el nuestro, como un país en desarrollo, con información, con educación. Y en esa canción están justamente, se apela a toda esta tradición del Día de Muertos, ¿no? Que la juntan en la canción porque no tiene que ver, pero justo apela a una serie de cosas que se han convertido en valores y que aunque no tengan el estatus y el reconocimiento de provenir del pensamiento científico, forman parte de nuestra vida cotidiana. Yo pensé que iban a cantar aquí los estudiantes y las estudiantes la canción, no se animaron. Se vale cantar, pero bueno, perdieron su oportunidad. Vamos rápidamente a concluir la presentación de este otro texto. Me voy a ir al pensamiento, me voy a detener más que en los precursores, en la aportación antropológica. Así que por eso no me detengo mucho en esa parte. Según Lévi-Broglie, si nuestras conclusiones son distintas, estamos hablando del pensamiento científico versus el pensamiento social, no es porque los primitivos pongan en práctica un razonamiento absurdo o desprovisto de lógica, o que cometan errores o confusiones, es precisamente porque sus representaciones colectivas de la muerte son en sí mismas diferentes, ¿no? Y que es esta parte a la que Lucien Lévi-Broglie afirma que las prácticas propias de las sociedades primitivas no pueden ser analizadas con leyes generales que rigen a nuestras sociedades. Cada sociedad genera distintos modos de pensar. En efecto, la realidad que le rodea es captada por el sujeto mediante un filtro de representaciones colectivas que son transmitidas a través de la tradición. Y en ese sentido él propone que existen, Lévi-Broglie, y ese es parte del antecedente, incluso para la perspectiva estructural, dos formas de mentalidad. La prelógica, que es la de los pueblos primitivos, que es caracterizada por el carácter místico, y la lógica científica, que corresponde a los pueblos civilizados. Ambas razonan del mismo modo porque parten de teorías diferentes para explicar la realidad. Y acá me detengo un poco y les pido que me pongan en el chat, cada una y cada uno, dos palabras en las que piensan cuando piensan en pensamiento mágico. Escuchan pensamiento mágico y ¿en qué piensan? En mito, leyenda, mito, realidad, mito, religión, ¿ok? ¿Qué más? Faltan todos, ¿eh? Aquí quiero escucharles a todos.
bueno, leerles más bien. Cuando escuchan pensamiento mágico, voluntad, fantasía, dice Edgar, ¿ok? ¿Qué más? Increíble, magia, universo, conspira, ¿ok? ¿Qué más? Creencia sobrenatural, angustia y miedo, conexión con algo fantástico, fantasía personal, imaginarios. Muy bien, Eva. ¿Qué más? Fantasmas. Muy bien, querida Marta. Bueno, mito, realidad, fantasía, increíble, magia, angustia. Pueden decirlo en el micro. ¿No han visto como agua para chocolate? Que creo que es una de las expresiones a nivel fílmico, ¿no? Está Pedro Páramo, que también hicieron por ahí, ya hay una película de ese libro, pero está la de como agua para chocolate, y quizá el pensamiento mágico está más cerca de nosotros y menos de la fantasía de lo que creemos, pero ahora me sigo bueno, acá viene esta parte, pero ya no me voy a detener ahí, me quiero ir a esta parte, el otro pensar. En realidad, o en suma, todos estos autores que revisa Guimeli son para hablarnos de esta oposición entre esto que se considera el sujeto óptimo, que opone la lógica formal del pensamiento racional y que es la persona o el ser o el conocimiento que fabrica, reproduce, demuestra ciencia de ese conocimiento, versus el sujeto social, que corresponde a una lógica natural asociada al pensamiento social, que tiene como característica esencial actuar y pensar en interacción. Y en este caso hay una supuesta insuficiencia e irracionalidad. Aunque lo que sí hace este sujeto social es utilizar todo este pensamiento que le es funcional, que le es práctico, ¿no? Muchos de nuestros abuelos aprendieron de la observación, ¿no? Yo tenía, porque ya no está una abuela, ahorita, tenía una abuela que era, y me impactaba porque, y no conocía el reloj, sabía que era la mañana, el mediodía, la noche, y la luz del sol le iba diciendo como la hora del día, y decía, por ejemplo, ya van a llegar tus hermanos de la escuela, o ya van a llegar tus papás del trabajo, o ya hay que preparar la merienda, y todo esto guiada por la luz, por la observación que tenía y que desarrolló en toda su vida, para tener una referencia como una medida de tiempo, y para ella era la luz, ¿no? Como esa parte de conocimiento. Y seguro a ustedes les pasó, yo tenía también mi otra abuela, que decía que el 24 de junio, que salía de San Juan, iba a caer una tormenta, ¿no? Y uno veía un sol esplendoroso. No, abuelita, ¿cómo crees que va a llover? Mira, está un sol magnífico, ¿no? Hace un calor del caramba. ¿Y cómo crees que va a llover? Y caía un aguacero en la tarde, pero santo aguacero. Y entonces uno que era niño y luego joven dice, ¿cómo sabes? ¿No? ¿Cómo lo sabes? Estás mejor que los meteorólogos que se ven en la televisión. Es la observación, ¿no? Y muchos de nosotros tenemos en nuestro cotidiano observación. Y hay en nuestras familias mucho conocimiento que proviene de haber observado y de haber generado pues un peso, una definición para eso que observan, ¿no? Y
lo que ha pasado cuando nos metimos a ser personas educadas, conocimiento científico, y por otro lado, fuimos también aprendiendo este valor desvalorizante del sentido común. Y justamente la invitación de esta presentación es a hacernos reflexionar sobre eso, a darle un peso importante al pensamiento social, al sentido común que se inscribe en este pensamiento social, para darle un sentido más amplio y dejar de pensar que los refranes son frases, ¿no?, que están ahí en el mundo circulando de manera independiente a algo. ¿A qué están asociadas esos refranes? A una manera de pensar al hombre, a una manera de pensar a la mujer, a una manera de pensar al trabajo probablemente, a una manera de pensar a la familia, a una manera de pensar a los viejos, como bien nos decía, creo que era Kendi, ¿no? O sea, hay una manera de pensar, ¿no?, a la sociedad, y los refranes son una de las formas a través de las cuales hacemos uso de eso. Y entonces cuando vamos a indagar sobre un tema de investigación, pues no necesariamente vamos a encontrar una lógica del tipo A más B igual a C, 1 más 1 igual a 2, o si A entonces B. ¿Por qué? Porque el pensamiento social, igual que la ideología, fíjense que hay un texto bien bonito de, bueno, por un lado Gramsci, por ahí en los cuadernos de la cárcel, ya señalaba que para él la ideología, la manera más simple de explicarlo es que la ideología es una manera de concebir el mundo, ¿no? Es la manera en que concebimos el mundo. Pero también el doctor Rucot tiene un texto sobre ideología, y lo que señala es que la ideología, una de las cualidades de la ideología es su contradicción, que en la ideología vamos a encontrar no un pensamiento de orden 1 más 1 más 1 más 1 igual a tanto, sino que en la ideología vamos a encontrar valores opuestos y en ese sentido contradicción, ¿no? Pero eso es parte de la naturaleza de la ideología. Para señalar cómo no solo el pensamiento primitivo puede tener contradicción aparente, sino que también en el pensamiento científico y en el pensamiento a nivel de la ideología, perdón, hay contradicción. Una anécdota que alguna vez nos compartía, no sé si estaba Marta en esa ocasión, el mismo doctor Ruquet nos decía, ¿no?, que todos nosotros como comunidad que buscamos ser una comunidad más educada, con más elementos, también tenemos comportamientos que tienen mucho de esto, por eso hablaba de pensamiento mágico, ¿no? Pero nosotros mismos lo tenemos cerca. Él ponía como ejemplo, era una conferencia y ese día llevaba un suéter. Dice, este suéter me lo regaló, creo que su hijo se lo había regalado, dice, y es para mí muy especial. Entonces, cuando voy a algo muy especial, me acompaño de este suéter, porque es una manera de hacer a mi hijo presente en ese momento que es especial para mí, ¿no? Y yo creo que si partimos de esa anécdota que me atrevo a compartir, que la compartió públicamente el doctor Moscovici, justamente podemos encontrar como nosotros tenemos ciertas cosas que hacemos para sentir una satisfacción o cierto, no sé, ¿no?, un apapacho, y los demás no lo saben, pero nosotros lo sabemos, y da una serie de cosas para que vean que el pensamiento mágico no solo está en esa parte fantástica, en esa parte abstracta o en la literatura, quizá esté de manera muy presente en nuestro comportamiento cotidiano, solo que tendemos a valorizar este pensamiento o estas conductas que son resultado de un pensamiento más informado o lógico, y tendemos menos a darle valor a ese pensamiento que está en lo cotidiano y que está lleno de sabiduría, ¿no? Lo decían ahora en los refranes, y yo creo que podríamos seguir, no sé si quieren darnos algunos otros refranes para seguir hablando del tema un momento más. Los que no habían hablado, un refrán por ahí, por favor. Hay un refrán que utilizamos mucho acá en Colombia que es de tal palo, tal astilla, o el que madruga Dios te ayuda. Igual los utilizamos acá. En Brasil, ¿cuál nos presumen, Paulo o Adelina? ¿Algún refrán? ¿No?
Nadilson. Pois não. Sí. ¿Algún refrán que nos Es compartas? muy difícil traducir en español. Dínoslo en portugués y aquí lo traducimos. Déjame ver. A quem cedo madruga. Como é? Deus ajuda quem cedo madruga. Deus ajuda quem cedo madruga. Dios ayuda a quien temprano se despierta. Madruga. Sí. Despierta. Muy bien. Muchas Al que gracias. madruga, Dios lo ayuda. Acá es la versión en español. ¿Cómo es? Ajá. No madrugar Dios ayuda. Al que madruga, Dios lo ayuda. Isso. Sí. Listo. Gracias. Bueno, ahí están, ¿no? Y entonces solemos ver a los refranes como algo folclórico, como una cosa que está ahí, y vamos obviando la riqueza y todo el sentido de pertenencia, de explicación del mundo que van encerrando los refranes. En México, por ejemplo, esta parte de el que nace para maceta, del corredor no pasa, ¿no? Y que se utiliza mucho en términos de referir que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? O el que no tiene algo es porque no trabaja, ¿no? Al que nace para, no, ¿cómo es? El que nace para tamal del cielo le caen las hojas, ¿no? Que habla de un determinismo también, ¿no? En términos de, pues es que así va a ser y no hay manera de cambiarlo. También ahí hay un sentido, ¿no? Si uno un día pudiera analizar los refranes y todo esto que van encerrando, y además, si ustedes se fijan a partir de ahora cuando están en el transporte público o en las conversaciones familiares, ¿cómo se usan? ¿Cuáles son los que se usan? Porque yo me imagino que dependiendo de las condiciones que vivimos como sociedad, van a hacerse uso de cierto tipo de cosas porque explican la realidad, ¿no? Porque explican ese momento que es un momento familiar, pero es un momento al mismo tiempo social, que es un momento coyuntural que estamos viviendo en nuestras sociedades y ahí están presentes, pero los hemos dejado que pasen como si fueran, pues es simpático, ¿no? Escuchar un refrán, nos reímos y pasamos, pero ahí está encerrada una manera de pensarnos también, a la que tendríamos, o a la que podríamos, ¿no? Ser más observadores justamente para recuperar una parte de la dinámica. De verdad, se sorprenderían de la manera tan cotidiana en lo que lo utilizamos y que a veces nosotros mismos sacamos alguno de estos refranes, pero seguimos de largo, o sea, nos reímos un poco y nos vamos a lo que sigue y no nos detenemos a observar el sentido que tiene y la fuerza que tiene en términos de la explicación de un momento. Y bueno, yo por ahí voy cerrando. Hasta aquí estaba la presentación. Había un par de cosas más, pero creo que lo interesante ahora sería escucharles con sus inquietudes, sus interrogantes, para platicar un poco y aprovechar que aquí tenemos a Adelina, a Paulo, no sé quién más anda por ahí, pero se pone interesante entonces aquí la discusión. A ver, preguntas, ¿todo clarísimo? ¿No tienen dudas? ¡Qué barbaridad! Me la voy a creer, ¿eh? Ricardo. Hola, Adelina. Boa tarde, boa tarde. A ver, Ricardo tiene una pregunta y creo que después Celerino. Ricardo, adelante. Adelante. Ok, no es una pregunta, es más bien como una réplica a esta concepción sobre lo que son los sentidos comunes. Yo no soy muy partidario de promover una filosofía o una psicología de los sentidos comunes por varias razones. La primera es de que los sentidos comunes son formas de dominación que parten de una estructura y que
y que es una estructura establecida a partir de las clases dominantes. Es decir, los sentidos comunes son una determinación histórica que depende directamente de los constructores de lo que son las estructuras de la sociedad, que tiene que ver con el derecho, la filosofía, la ciencia, la economía, ¿no? Y por lo regular tienden a promover formas de dominación y de estructuración de la conciencia, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues principalmente a que hay una serie de ideas que no se pueden reducir o complejizar a la idea de ideología, porque eso es un tema muy, muy complejo. Pero bueno, estas ideas tienden a dominar la conciencia y a repercutir en formas de reproducción de la vida social. Y bueno, unos ejemplos de estas formas de dominación pueden ser, con la entrada del neoliberalismo se promueven nuevas formas de sentidos comunes que tienen que ver con el que no tranza no avanza, ¿no? Por ejemplo, otro sentido común muy nocivo es y que son estos dichos, ¿no? Populares, estos refranes, ¿no? Casi. A la mujer hay que tenerla como escopeta, ¿no? Cargada y en la esquina, ¿no? Ese es otro sentido común muy nocivo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí son formas que reproducen un cierto sentido que se vuelve común, que se comparte, pero que además tiende a reproducir un cierto tipo de estructura que no es completamente ideológico, ¿no? Porque la ideología, usted ya mencionaba a Antonio Gramsci. Bueno, Gramsci es como manejar una central nuclear, ¿no? Una central térmica nuclear, porque es extremadamente complejo, ¿no? En los cuadernos de la cárcel, principalmente, el término de ideología tiene que ver con cómo las clases dominantes, a partir de los medios o de las estructuras ideológicas, como lo llama Althusser, reproducen estos sentidos comunes. ¿Qué tipo de estructuras ideológicas? La cultura, la filosofía, el derecho, la filosofía, la psicología, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, reproducen este tipo de conceptos, de ideas, ¿no? Para mantener un cierto tipo de hegemonía, ¿no? Un cierto tipo de poder cultural sobre las masas y así mantener un tipo de status quo, ¿no? Entonces, justamente aquí en el cuaderno 2 de la cárcel, dice, ¿qué puede oponerse por parte de la clase innovadora, es decir, la clase popular, la clase revolucionaria, de la clase innovadora a este complejo formidable de trincheras y fortificaciones de la clase dominante? Y responde, es el espíritu de escisión, o sea, la progresiva adquisición de la conciencia de la propia personalidad histórica, espíritu de escisión que debe de extenderse a la clase protagonista, a las clases aliadas potenciales. Todo ello exige un complejo ideológico cuya primera condición es el exacto conocimiento del campo que se ha de vaciar en su elemento de la masa humana. Es decir, a partir del conocimiento de la sociedad, producir nuevas formas de sentidos comunes que tengan que ver con lo comunitario, con la hermandad de los pueblos, con el combate contra las estructuras dominantes, contra toda esta hegemonía del status quo que tiene que ver con la opresión y subordinación de las masas populares, ¿no? Y bueno, actualmente hay todo un complejo sobre estos nuevos sentidos comunes que son hermosos, ¿no? Y que si bien han atravesado todo lo que es Latinoamérica, se reproducen de maneras muy específicas en cada territorio, incluso en cada personalidad, ¿no? Muchos sentidos comunes, por ejemplo, tienen que ver con el feminismo, y digo, wow, ¿no? O sea, el feminismo, mis respetos, porque reproducen sentidos comunes de combate contra la violencia, de combate contra el machismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y que se extienden de manera muy fuerte por las capas populares. Otro tipo de sentido común muy importante es contra estas formas de explotación, ¿no? Esta ideología del individualismo que también mencionaba usted, que dice, no sé, como esta idea de los emprendedurismos, ¿no?
también han sido combatidos en gran medida por las masas populares, ¿no? Incluso ya hay videos, hay personalidades, hay gente que combate este tipo de ideas por medio del humor, por medio de hacer videos en YouTube, ¿no? Ahí está el famoso Hank, que a todos les gusta, ¿no? Spider Cholo, o sea, este tipo de personalidades que tienden a reproducir otra forma de sentidos comunes y que son en contra de todos estos sentidos comunes que son antagónicos, ¿no? Que están en contra de incluso de nuestra propia carne, ¿no? De nuestra propia vida, ¿no? Entonces, sí, me parece que una lectura de los sentidos comunes sería muy padre poder realizarla a partir de la comprensión de las estructuras dominantes de la sociedad y cómo es que nosotros como pueblo, como organización, como ciencia, podemos combatir esos sentidos comunes desde una perspectiva contrahegemónica, ¿no? Y es todo, y nada más. Gracias, Ricardo. No sé, no tuve la intención de proponer que se permanecieran o difundieran las psicologías de los sentidos comunes. Más bien, lo que traté fue de hablar de que, en efecto, un sentido común forma parte de un pensamiento social, en donde es importante reconocer el campo y la ideología de la cual forma parte el sentido común. Y cuando invito a reconocer y pongo algunos ejemplos para acercarnos a este sentido común, por ejemplo, a través de los refranes, no propongo tampoco reproducir como eco los refranes. Me parece que una manera importante es conocer. Por eso hablaba yo ¿y por qué no reflexionamos sobre cuando decimos ciertos refranes, qué significan? Para poder decir, ¿saben qué? Yo no lo vuelvo a utilizar. Alguna vez tuve el privilegio de tener un curso hace ya algunos años en donde un estudiante hizo un trabajo a propósito de la homosexualidad, no, perdóname, era de los indígenas. Y cuando presenta sus resultados, ¿no? Que fueron bien interesantes porque hablaban, pues, estando en la Ciudad de México, de una gran distancia con respecto a lo que eran los indígenas, como, para empezar, por ejemplo, hacían preguntas cuando les interrogaban sobre, describa usted a un indígena, decían, pero a los que están en el museo o los que vemos en la calle, ¿no? Era muy curioso que no todos, pero mucha gente decía, bueno, ¿de cuáles quieres que te hable? Y entonces, bueno, fue interesantísima su exposición. Y después cuando terminó, ella dio un mensaje, dijo, yo les pido, ¿no? Dice, porque nosotros somos parte de eso que reifica el valor que se le otorga al indígena. Porque yo he oído, ¿no? Cuando estoy en la cafetería o cuando estamos en los pasillos, que se hacen bromas en donde se ridiculiza al indígena o a la mujer indígena. Y cuando hacemos eso, no se trata de un chiste inocente. Cuando lo reproducimos y cuando nos reímos, estamos haciendo que esa etiqueta permanezca. Entonces yo les quiero pedir, decía ella, que no lo hagan y que si alguien lo hace, ustedes le confronten y le digan que no se trata de hacer eso porque lo reproduce. Pero es esta conciencia. Entonces, ¿cómo vamos a la conciencia si no analizamos el sentido que tienen, por ejemplo, los refranes, ¿no? Más bien mi pregunta era interrogarnos, ¿qué cosas están reproduciendo esos refranes? ¿Qué concepto de trabajo? ¿Qué concepto de mujer? ¿Qué concepto de familia? Creo que ahí se vale hacerlo, porque justamente cuando entendamos, ¿no? Y cobremos conciencia, como bien señalabas, ¿no? De qué significa, porque de inicio pues es algo que puede ser hasta hilarante y chistoso, y por eso decía, pues nos reímos como lo hicimos ahora. Y la invitación es reflexionemos sobre el sentido profundo y además reconozcamos que los refranes no son elementos aislados y dispersos que están en nuestro universo, sino que en efecto corresponden a una forma que está ahí, que es de alguna forma dominante, pero ciertamente un tanto invisible y que necesitamos poder conocer, ¿no?
Y bueno, hasta aquí lo dejo en este instante. Creo que había más personas que quieren participar. Sí, sí, creo que Ricardo ha puesto en la mesa una pregunta interesante. Podemos continuar, retomar el debate un poco más tarde. Por lo pronto daremos la palabra a Edgar primero y luego a Kendi, que levantaron la mano. Sí, pues es que justo mi participación era en torno a ese debate, pero es que, pues sí, yo no entendí la exposición como una forma como de legitimar todo el sentido común, ¿no? Sino como una forma de rescatar la importancia de entender todas o la mayor parte de las lógicas que hay en el sentido común y en ese sentido, pues sí intentar aspirar a un cambio, porque pues si no se entienden las lógicas de los sentidos comunes, incluso de los establecidos por las estructuras dominantes, ¿cómo se puede aspirar a cambiarlos, no? De hecho, Gramsci también hablaba del buen sentido, distinguía del sentido común del buen sentido, que es como una forma, digámoslo así, crítica del pensamiento, ¿no? Y creo que si podemos acercarnos a las lógicas de pensamiento, todas, incluso aquellas que inevitablemente nosotros clasificamos como negativas, ya sea machistas, clasistas, etcétera, tenemos que acercarnos a ellas para saber cómo operan, saber cuál es la lógica que subyace tras de ellas y presentarles a las comunidades un reflejo, ¿no? De, mira, esto es lo que he construido a partir de lo que ustedes están mostrando a través de su cultura, a través de su lenguaje, a través de su música, a través de sus refranes, como para ofrecerles una imagen, ¿no? Y que inspirar ese sentido crítico, ese buen sentido, porque pues, claro, el compromiso político de las investigaciones tiene que estar ahí, ¿no? Es decir, uno no simplemente investiga los refranes machistas porque sí, sino porque uno está tomando la posición de podríamos aspirar a una sociedad diferente, así que vamos entendiendo cuál es la lógica de este sentido y vamos poniéndosela a discusión a la gente. Y lo cual también tendría que impactar, yo creo que el proceso de investigación, ¿no? Es decir, hacerlo lo más claro posible para las personas y que entiendan la investigación y qué imagen hemos generado de ellos. Será todo. Muy bien, muchas gracias, Edgar. Kendi. Bueno, pues yo realmente lo que iba a comentar era eso, de que el tema del sentido común, y a veces hablamos de sentido común, pero sabemos que a veces, aunque está el sentido común, no todos llegamos a esa parte de ser común, de ser un sentido que está completamente repartido y que todos vamos a hacer lo que nos indica el sentido común. Y eso no es una pregunta, sino un comentario, porque acá nos pasa, y es que hace parte del sentido común que para cuidar de nuestra salud debemos hacer ejercicio, comer sano y demás. Pero a veces no lo hacemos. Entonces, ¿por qué a veces fallamos también en esa parte de lo que vendría siendo el sentido común y no reproducimos algunas cosas que son buenas y que hacen parte de la construcción normal de nuestra integridad física, por decirlo así? Y a veces fallamos en esa parte de no reproducir las buenas conductas del sentido común. Estoy un poco perdida porque quise organizar la idea último y bueno, no me dio tanto chance. Y mientras hay alguien más, también eso es importante, el sentido común, el que proviene de las comunidades indígenas, de las tradiciones asentadas en los grupos, puede tener algo de ideología, pero muchas veces ahí encontramos normas y tradiciones. Yo así me explico la solidaridad que suele haber en México frente a cierto tipo de cosas. No viene de arriba, viene de los grupos y también reproducen sentidos comunes. Entonces ahí, en efecto, por eso es importante reconocer, ¿no?, de dónde provienen. Hay por ahí un trabajo que hizo una gente que trabaja juventudes
que recorrió una parte de América Latina y entrevistó a varios grupos de bandas y identificaba que curiosamente en México era donde más se rescataba a los chavos que habían estado metidos en 1000 broncas de pandillas, y rastreando en la razón decía que la familia era lo que que era un fenómeno general. Los que lograban rescatar en buena parte de esta franja que él entrevistó eran las familias, lo que le daba el apoyo, la referencia, la solidaridad, ¿no? Yo estoy convencida de que eso viene lo sabemos, en México hay muchas tradiciones de fiestas relacionadas sí con los santos, con las vírgenes si se quiere, pero que también se le suma o se le ha sumado una tradición que viene de la época prehispánica de acompañamiento, de solidaridad, de comunidad. Entonces también ahí hay sentido común, ¿no? Ahí no opera el pensamiento lógico, racional, sino opera una herencia que proviene de los grupos indígenas originales, pensaría yo. Aunque no tengo evidencia y no lo he estudiado lo suficiente, pero mi intuición me dice que por ahí hay un referente que lo explica también. Sí, el autor de esta investigación es colega nuestro, el doctor Alfredo Nateras. ¿Cierto, Juanita? Era otro trabajo, no me acordé del autor, pero seguramente que Alfredo también, no dudo que haya encontrado el mismo resultado, pero es que se me olvidó el nombre ahora. Muy bien. Tenemos una pregunta de Rubí. Bueno. No, era igual un poco con lo que mencionaban hace un momento sobre el sentido común y un poquito como acerca de lo que refería Ricardo. O sea, yo entiendo que también quizás no es tanto como esta cuestión de reproducir acríticamente el sentido común, y concuerdo en ciertas cosas y en otras quizás no tanto, en el sentido de que más bien como rescatar la relevancia de justo acercarnos, conocer y entender el sentido común. No tanto como en una cuestión positiva, negativa, como esta cuestión de si hay cuestiones como positivas, negativas solamente que lo trae, sino más bien de qué nos habla, qué nos dice, y que justo ahí es donde vemos como todo un sistema de, o sea, no solo sistema de creencias, sino como todo un sistema de pensamiento que también tiene como cierta lógica, y la forma en la que incluso cotidianamente también nos manejamos como ante esto, y justo como de esa manera en donde puede tanto, o sea, justo nos habla como esta cuestión también bastante cultural, histórica, social, de cómo nos estamos manejando como con respecto a este tipo de cosas que manejamos en el sentido común, pero también justo, o sea, hablábamos como esta cuestión de que algunos de ellos provienen de cuestiones dominantes, pero creo que a veces es donde también nos ponemos como a cuestionar qué tanto la ciencia y este pensamiento científico pues está también influido bastante por una cuestión dominante, ¿no? Donde a veces incluso también podemos ejercer diversos sistemas de opresión desde el ámbito científico. Incluso como terapeutas, yo recuerdo que también se hace mucho como crítica a esto desde las prácticas narrativas, que como terapeutas a veces también llegamos a ejercer cierto tipo de opresión mediante nuestros conocimientos, validándolos como científicos, como los expertos que sabemos y que podemos como decirte que si es válido o no en tu vida, ¿no? Entonces creo que más bien este tipo de criterio debe de estar tanto en todos los sistemas de pensamiento, ¿no? Tanto sean científicos, en el sentido común o no. Y justo, ¿no? Creo que más que abordarlo de una manera como muy extremista de positivo, negativo, cuáles sí, cuáles no. Creo que también en la asignatura de ayer hablamos como que a veces la ciencia se encuentra quizás al mismo nivel que otros sistemas de pensamiento, ¿no? Porque justo se ha validado la ciencia como lo único válido y a veces dejamos justo todo este tipo de creencias, de refranes, y vemos que realmente la mayoría de lo que hablaban en el mapa, un gran porcentaje de la población se maneja por este tipo de sistemas. Entonces justo hay más la relevancia de seguir estudiándolos, seguir acercándonos, de entenderlos y ver que también, por ejemplo, de lo que hablaban ahorita de los como conocimientos indígenas, también, por ejemplo, Foucault lo retoma mucho, ¿no? Como aquellos saberes locales, subyugados, indígenas, que muchas veces han sido justo como invalidados por la cuestión occidental, también muy dominante de la ciencia,
y que a veces se deja de lado todo este sistema de creencias. Por ejemplo, ahorita que está toda esta cuestión del medio ambiente y del cambio climático y como la reunión que se está dando, pues vemos que las comunidades indígenas tienen una gran presencia ahí y que son ellos quienes han sido los que preservan una gran cantidad como de la biodiversidad en el mundo y han sido a través de estos saberes milenarios, ¿no? Entonces, sin embargo, han sido invalidados incluso científicamente, como verlos como justo, ¿no? Como, pues sí, subyugados o como que minimizados. Y creo que más bien es como aplicar este tipo de criterio, tanto en el ámbito científico como en el pensamiento de sentido común, y que ambos deben ser como, o sea, ambos son válidos y nos pueden aportar como mucho sobre el entendimiento, sobre nuestro mundo, sobre cómo nos relacionamos con el mundo, y más bien como que aplicar este sentido crítico en todos los sistemas de pensamiento. Nada más. Muchas gracias, Rubí. Hay otra pregunta de Josué Aguirre Tomás. Entonces, ¿se podría decir que el sentido común es una forma de construcción y apropiación de una realidad y sociedad determinada? En realidad, gracias, Josué, en realidad el sentido común es algo que está presente en todas nuestras sociedades, ¿no? Creo que justamente cuando se desarrolla y se otorga un valor, jerarquía primordial al pensamiento científico en sociedades como las nuestras, llamadas occidentales, ¿no? Entonces el sentido común está ahí, tiene alguna manera, como lo explicaba en la presentación, que además es lo que dice, lo que retomamos Covici, en realidad su origen está en el momento en que se apuesta por el desarrollo del conocimiento científico en toda sociedad y en donde antes de que llegara el pensamiento científico había tradiciones, había formas de pensamiento, había prácticas, había un mundo, ¿no? Que luego tuvo que ser normalizado o intenta hacerlo constantemente en términos de subsumir esta dinámica al pensamiento científico. Y en efecto, ahí también tendríamos que interrogarnos, lo hacemos ahora, ¿no? La pandemia nos obligó a reflexionar sobre cómo esta manera de organización socioeconómica pues se estrelló, ¿no? Con respecto a la pandemia y nos regresó a nuestras casas, ¿no? A estar en familia, a enfrentar diversas dificultades de orden económico, de orden de salud, de orden familiar, de orden personal, en nuestro ámbito que ya estábamos muy desacostumbrados porque todos en la mañana nos levantamos, tomamos un desayuno si bien nos va y salimos corriendo al trabajo, a la escuela, a ocuparnos de los trámites y era otra la vida que teníamos, ¿no? Y ese era el modelo que la sociedad de alguna manera eligió, nos impuso y al que nosotros llegamos y bueno, pues consecuentemente empezamos a funcionar, ¿no? Y se rompe con esa dinámica y justo creo que es un momento de coyuntura en donde nos obliga a reflexionar sobre cuál es el tipo de vida que queremos, cuál es el tipo de sociedad que queremos y cuáles son las cosas que podemos valorizar. Porque en efecto, en el sentido común que hay en todas las sociedades, yo creo que hay muchas cosas del sentido común que en efecto provienen de una manera de pensar a la mujer, a la familia, al trabajo, pero hay otras cosas que provienen, como ponía los ejemplos, de la observación cotidiana de las personas que son valiosas y que son positivas, ¿no? Y entonces es importante sí poder diferenciar porque el sentido común por sí mismo en efecto, no es malo ni es bueno, ¿no? En sí mismo, sino la invitación es justamente a no desvalorizarlo, a conocer mejor, a entender que tiene una lógica donde probablemente algunas cosas que son parte del sentido común obedezcan a una lógica específica de prejuicio, de ideología dominante, pero habrá otras, ¿no? Como este ejemplo que ponía Rubí sobre las sociedades indígenas y algunas de sus tradiciones y costumbres, ¿no? Permítanme utilizar, yo me acuerdo mucho que una de las críticas que se hacía cuando apareció el ZLN, que algunos de ustedes ya ni saben, creo que es, o sí saben. ¿Sí? Ah, bueno, qué bueno, porque ha habido grupos en los que, de licenciatura obviamente, que llego y les digo, y me dicen, ¿y eso qué es, profesora? ¿No? Y eso me asusta porque pues ha sido parte importante de nuestra historia contemporánea. Pero bueno,
A una parte que se criticó mucho a Marcos era este lenguaje, ¿no? Poético, articulado, tan bonito que tenía. Y entonces alguien decía que él, o sea, que era porque era intelectual. Y en algunas declaraciones él decía, no, a mí me enseñaron a hablar así la gente con la que convivo todos los días, porque ellos en su cotidiano hablan así. Si uno lee el texto del Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, encuentra, porque justamente cuando recupera, por ejemplo, las tradiciones y cómo hablaban, ¿no?, los padres con los hijos, en efecto, ahí uno puede ver, retoma Fray Bernardino varios de los diálogos o de las palabras que se utilizaban en ciertos rituales. Cuando uno los lee, encuentra en efecto que ahí hay una tradición que tiene larga data, pero que nosotros no conocemos. Y era curioso porque fíjense la atribución, la idea es, como es intelectual, por eso habla así tan, ¿no?, de manera tan florida y con metáforas y poesía. Y no, ¿no? Porque cuando se volvió a tomar el asunto, cuando fue la comandanta al Congreso y tuvo un discurso precioso que era en los mismos términos, decían, es que le hizo el discurso Marcos, ¿no? Porque tiene como el mismo estilo. Y no, era más bien la ignorancia de que es una manera que utilizan en el lenguaje de la cual nos hemos alejado, ¿no?, pero que está ahí y que las comunidades preservan. Pero pues, cuando lo desconocemos, pues la atribución era sencilla. Como el letrado, el intelectual y el universitario era él, entonces él hace los discursos, ¿no? Cosa que en varios momentos él aclaraba que él aprendió a escribir así en el contacto con las comunidades, ¿no? Hay una pregunta bueno, Daniela más bien quiere tomar la palabra. Sí. Hola, ¿se escucha bien ahí? Sí. Ah, perfecto. Yo quiero hacer un comentario sobre eso que comentaban mis compañeros y las doctoras de la importancia de tener una mirada crítica sobre el sentido común. Yo estoy de acuerdo en que es fundamental en un espacio académico como en el que estamos ahorita, pero también en una cotidianidad. Y encuentro un ejemplo como muy claro de esta dificultad de llegar a esa mirada crítica y a, más que buscar una clasificación, como decía Rubí, ¿no?, de lo positivo, lo negativo, de narrativa sobre sentido común, que igual esto genera que haya una dominancia, ¿no? ¿Quién tiene razón y quién no? ¿Quién está bien y quién no? Y yo encontraba que en redes sociales estos últimos años, me parece que ha sido medio viral por ahí el platicar de la generación de cristal, ¿no? Y que se habla de una generación de jóvenes que cuestionan bromas que antes pues eran bromas y ya, y que ahora sí hay un cuestionamiento frente a bromas como el ejemplo que mencionaba la doctora Juana, ¿no?, que pueden traer una base machista o discriminatoria, ¿no?, de muchos tipos. Y encuentro que ahí hay un cuestionamiento que busca, ¿no?, como dejar claro que el sentido común no es tan importante como para cuestionarlo. Sin embargo, también cuando se entra en ese debate, que pues yo hablo de este ejemplo de redes sociales, sí encuentro que muchos de los discursos que se perpetúan es de saber quién tiene la razón, ¿no? Y que eso replica una dominancia y que no se llega a mucho tampoco, no se llega a comprender realmente lo que hay detrás de esa narrativa de sentido común. Entonces sí me parece que es algo muy difícil, pero que también como responsables de el lugar en donde estamos, ¿no?, a nivel académico, en otros espacios, es importante tener esa mirada crítica sin caer en como en esos círculos viciosos de dominar y todo esto. Y ya es todo. Muchas gracias. ¿Hay más comentarios? Si no, sí, Daniel. Sí, gracias. Buenos días, doctora. Solamente un comentario pequeño. Me gustó mucho y se me hizo muy interesante el tema de sentido común. Creo que nos permite visibilizar lo invisibilizado, en el sentido del contenido que enmarca. Bonfil Batalla decía, por ejemplo, que un pueblo callado que no participa porque se le niega el derecho a ser en sus propios términos
cae en esta representación en la que nos ha mostrado en su conferencia. Y creo que es también necesario visualizarlo, visibilizarlo para poderlo problematizar, para tener un esquema mucho más visual de lo que se está hablando, porque ese sentido común, creo, a mi punto de vista, genera también un sentido de comunidad. Y ese sentido de comunidad también genera un rescate de memoria histórica, y esa memoria histórica es la cosmovisión de los pueblos, que van a permitir un embalaje mucho más fructífero de todos los elementos que van interactuando. Conocerlos justamente para problematizar, para visualizar ese sentipensar y ver cómo, de qué forma se puede hacer ese trabajo para la comunidad, desde la comunidad, con la comunidad, ¿no? Entonces creo que comprenderlo significa un trabajo de ver esas interacciones, del rescate de esas cosmovisiones, obviamente siempre con una mirada crítica y reflexiva sobre el punto en el que se está tomando. Gracias, doctor. Gracias, Daniel. De hecho, sí, la idea es que como están arrancando muchos de los proyectos, tanto en maestría como en licenciatura, lo que pensamos es, muchas veces ya vienen con un objetivo. Pongo un ejemplo de licenciatura. Queremos ver la actitud de tal cosa, ¿no? Y la idea es decir, ok, puedes estudiar esa actitud a condición de que puedas visualizar que es parte de algo más amplio, que la actitud no anda solita por ahí por el mundo, ¿no? O la opinión no anda por allá, o el prejuicio no está suelto, sino que es parte de una forma de pensamiento en donde está el pensamiento social y está el pensamiento científico y por supuesto está o busca hacer referencia a que hay un contexto sociohistórico, socioeconómico, sociopolítico, que es en el que se está gestando una serie de opiniones, una serie de actitudes, una serie de prejuicios o estereotipos, ¿no? La idea es justamente invitarles a que lo vean como, por lo menos en términos de la psicología social, como parte de un sistema más amplio y no como una entidad que anda por ahí solita, ¿no? Que no tiene nada que ver con nada más, sino por el contrario, está articulado a su historia, a su contexto social, a un sistema, decimos en psicología, a una forma ideológica específica, ¿no? O a un sistema de representaciones, sea colectivo, sea social, y que está articulado. Entonces era la idea de presentarlo en este momento, ¿no? Como para que cada una y cada uno, dependiendo del tema que están trabajando, y bueno, sobre todo también a quien nos visita de otros lugares, también es eso, ¿no? Hacernos reflexionar sobre que esos temas que nos interesan no tienen una vida independiente o aislada de una cuestión mucho más amplia que es una forma ideológica específica, que sin duda puede ser de dominación, pero justamente es cobrar conciencia para poder colocarlo en el lugar adecuado y poder aportar no solamente un nivel de conciencia, sino en alguna medida hacer recomendaciones sobre cómo podemos transformar esto que estamos identificando, ¿no? Gracias por la intervención. No Muy sé si hay bien. algo más. A mí me gustaría hacer un comentario con respecto a bueno, un poco lo que se ha dicho aquí. Claro, este conocimiento de sentido común, un poquito con respecto a lo que dijo Ricardo, ¿no? Que habla de sentidos comunes. Sí, bueno, a ver, yo creo que es importante distinguir a qué nos estamos refiriendo. Quiero decir, qué forma de sistema simbólico queremos estudiar o analizar o al cual nos estamos haciendo referencia. Y me parece que es importante precisarlo. Si estamos hablando del sentido común como una forma, como Schutz lo llamaba pues desde la fenomenología, como una forma de conocimiento a la mano que usamos en la vida cotidiana y que tenemos en la vida cotidiana, que es un bagaje cultural que está ahí, no es ni bueno ni malo, está. Cuando nacemos estamos inmersos en ese tipo de conocimiento que nos ayuda a movernos en la vida cotidiana y que vamos aprendiendo a lo largo de la socialización.
digamos, como una forma de conocimiento que no está tan institucionalizado, ¿sí? Es como, el sentido común es como esta forma de conocimiento, vamos, que se crea y recrea en la vida cotidiana. Efectivamente, a partir de aquí, pues, hay creencias, mitos, imaginarios, vamos, es todo este bagaje cultural simbólico del lugar en el que estamos insertos. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando estos sistemas simbólicos, ¿qué estamos estudiando? No a todo le podemos llamar sentido común. Entonces, ojo, ¿no? Habría que precisar un poco más. Sí estamos hablando de ideología, estamos hablando de representaciones sociales, de sentido común, de creencias. Hay que darle como cuerpo, digamos, a ese sistema de pensamiento que queremos abordar, ¿no? Y entonces a partir de ahí, sí, en función de cómo se está expresando, ¿no? Por ejemplo, tú dices aquí, no solamente hay dominantes, sino antagónicos, ¿no? Bueno, entonces ¿son sentidos comunes o son otra cosa que podemos denominar de otra manera, ¿no? Hay que ver cuál es el concepto que está detrás del fenómeno o que encaja mejor en el fenómeno. No todo es sentido común. Y efectivamente a mí me parece también que es importante, como lo acaba de mencionar la doctora Juárez, pues relacionar este sentido común, no nada más verlo de manera aislada, de manera individualizada, sino con el contexto histórico, social, político en el que se está dando, ¿no? Vincularlo con la estructura social, efectivamente, a partir de ver cuál es la posición de los sujetos sociales que están creando y generando este sentido común. A mí me parece que es importante, para no generar confusiones, definir el concepto. Es decir, ¿estamos hablando de sentido común o estamos hablando de otra cosa? ¿Sí? Aquí me parece que la doctora Juárez ha hablado de sentido común en este sentido de más un conocimiento, bagaje cultural que tenemos y que usamos todos los días para lidiar con la vida diaria, ¿no? No sé, ¿hay comentarios? Sí, tienes toda la razón, es sobre todo hacer referencia a esta parte sociocultural, que eso no significa que no en los refranes, por ejemplo, no, la posibilidad de que haya una línea ahí de perpetuar una manera de pensar a la mujer. Ciertamente. Pero justo la invitación que yo decía es la verdad de ver de qué dan cuenta, priorizando, definiendo el papel. Sería bien interesante porque en efecto justo sería una buena manera de decir, oigan, pues me río mucho con ese chiste, ¿no? Pero la verdad es que es de lo más dominante o machista o utilitarista y valdría la pena no repetirlo y no reproducirlo. Un poco la invitación que les digo hacia mi estudiante cuando terminaba ese curso y decía, les invito a que cada vez que escuchen un chiste así, uno, no se rían y dos, en cuanto puedan hablen con la persona que lo repitió y le pidan que no lo vuelva a hacer, porque el sentido, les cuento más, hace algún tiempo hice un ejercicio con mi grupo de licenciatura en donde hicimos el top 10 de las canciones y integré equipos y algunos indagaron sobre las canciones de cumbia, de boleros, de rap. Yo no quería rap, pero dijeron rap, y bueno, hicieron el rap, ¿no? Y fueron analizando diferentes canciones y el objetivo era ver cómo se hablaba del amor y cómo se hablaba de las mujeres en cada género musical. Tuvieron que indagar durante un mes, escuchar una radio que tuviera boleros o cumbia o no sé qué. Ya ven que casi todas las estaciones dicen más solicitan y ya van haciendo. Entonces hicieron su propio top 10 y luego analizaron las canciones. Y bueno, pues déjenme decirles que los que analizaron rap no me lo agradecieron, que les gustaba mucho el rap, ¿no? Pero me dijeron, es que nunca habíamos pensado, no nos habíamos detenido a ver lo que cantábamos.
y a causa de usted no volveremos a escuchar rap ni a cantar rap, porque por lo menos en la época en que lo analizaron, pues era verdaderamente terrible, ¿no? Pero cobraron conciencia cuando tuvieron que sentarse, escuchar, buscar, analizar la canción, ¿no? Y en ese momento, en la exposición que hicieron de sus resultados, anunciaron que a partir de ese momento iban a buscar lo que ellos querían reproducir, ¿no? Entonces, para hablar de cómo en efecto, es conociendo que podemos tener conciencia y podemos tener una postura diferente. No significa que lo compartamos. Muy bien. Tenemos Amaury. 2 últimas preguntas y con esto ya cerramos. Amaury y luego Jimena. Sí, buenas tardes a todos. Mi comentario va en el sentido de lo que comenta la doctora Juana, específicamente referido a el momento o los 2 momentos que podemos, digamos, como investigadores, entender un fenómeno en específico. Entiendo que la exposición está encaminada a brindarnos el concepto de, en este caso, del sentido común, como una herramienta de investigación. O sea que cuando estamos investigando no nos acercamos necesariamente con prejuicios al objeto, sino que estamos buscando entender el sentido, los significados, y por lo tanto, antes de poder juzgar si el sentido bueno es malo o bueno, simplemente es un concepto que podemos ocupar, digamos, un concepto que está dentro de una caja de herramientas que podemos ocupar y que hace sentido en algún momento, dependiendo de la orientación de la investigación que cada quien tenga, ¿no? Entonces, me parece necesario y me parece bastante bueno el sentido de la exposición, en el sentido de que se puede recuperar el sentido común desde una perspectiva, digamos, sistemática, para estudiarlo de manera sistemática, y que ya muchas otras personas lo han hecho también. Yo en mi caso lo recupero desde el análisis crítico del discurso, por ejemplo, que en este caso lo crítico viene de que se establece una postura a partir de la cual se va a investigar, con lo cual se puede uno estar de acuerdo. Digamos, lo que me parece necesario simplemente en un principio es establecer desde la postura que se está analizando, ¿no? Si no se quiere partir desde una postura crítica, que es igualmente válido, me parece, pues sí, me parece enriquecedor el hecho de que se entienda que, por ejemplo, una representación social puede ser una teoría del sentido común, por ejemplo, ¿no? Como lo mencionaba Moscovich en algún momento. Entonces, el sentido común va más allá de calificarlo como bueno o malo, o de si hay cosas del sentido común que son buenas o malas. Me parece que eso sería limitar, digamos, la perspectiva de análisis a simplemente juzgar algo. Ese sería mi comentario. Gracias. Gracias. No sé quién sigue. Yo, doctora Jimena. Bueno, escuchando las participaciones y las intervenciones, me hizo pensar un poco sobre si el pensamiento crítico llega a la soberbia en el aspecto pues académico de investigación, como esas verdades absolutas donde, ejemplo, hay un gran choque de la parte científica a la parte social. ¿Se llega a ver esa parte de soberbia académica por parte del pensamiento crítico? Yo creo que todos podemos ser un poco soberbios en la perspectiva en la que estemos, ¿no? Eso no es no es únicamente en la psicología crítica. Yo creo que todas y todos podemos tener en un momento dado esta presunción de que esta verdad que ofrezco es la verdadera verdad de la verdad, ¿no? Y bueno, es algo que nosotros todos tenemos que cuidar, porque no es así, porque al final, por lo menos en lo que a mí respecta, necesito tener la humildad de decir, esto es como lo que yo observo desde donde yo lo analice. Y obviamente es una parte o busca explicar una dimensión de
del problema a través que me permiten mostrar a lo mejor una faceta o una parte del problema, ¿no? Creo que ahí necesitamos todas y todos tener la humildad de decir, pues es que esto que encontré no significa que así es la neta del planeta, ¿no? O sea, esta es la dimensión y la realidad que de acuerdo a lo que yo hice, obtuve. Y esta es la que presento. Y en ese sentido, pues en realidad creo que todos y todas podemos pecar de soberbia en algún momento. Y es importante como investigadores poder tener conciencia de ello, ¿no? De que en realidad estoy haciendo, en efecto, eligiendo un punto de partida, decidiendo sobre una serie de instrumentos o herramientas para indagar sobre eso que me interesa y estoy pudiendo aproximarme a una forma, a una parte, a una dimensión de esta realidad que quiero explicar. Y que difícilmente puedo decir, y señores, acabo de descubrir el hilo negro, ¿no? Que es casi toda la aspiración de todo investigador, obviamente, todos queremos, pero creo que al final no depende de la cabeza de una persona, sino del trabajo conjunto de muchas personas y de muchos investigadores. Y entonces, bueno, pues yo encontré esto, aquí lo pongo, y bueno, ¿no? Que cada uno tome de esto y a lo mejor eso alimenta, y lo hemos visto, a veces creo que en el caso de las disciplinas duras es más claro cómo la fórmula que alguien descubrió sirve como piso para otra cosa que luego va creciendo, ¿no? En las ciencias sociales nos pasa, ¿no? Todos hablamos de Foucault, por ejemplo, hablamos de algunos autores, yo de Villoro, ¿no? Como algo que es, que a partir de lo que él establece o propone, es que se propone o se puede desarrollar una idea. Y entonces ganaríamos mucho si reconocemos eso, que cada uno va a aportar a la discusión sobre un tema una parte, que es la que yo logré establecer a través de los métodos y la claridad y la crítica que yo decida aportar para esta línea de conocimiento o de trabajo. Muy bien. Bueno, hay un comentario de Ruby, pero le voy a dar lectura y ya con esto cerramos porque tenemos que tener por lo menos unos 15 minutos de receso para conectarnos, para continuar con el curso más allá de este espacio. Entonces dice, yo creo que el pensamiento crítico permite no caer en la soberbia al no partir de verdades absolutas, de asumir como único verdadero válido, sino más bien el pensamiento crítico permite cuestionar estas verdades absolutas, indagar y contar con un entendimiento más amplio de diversos sistemas de pensamiento, sea el científico o el sentido común. Pues es más bien un comentario, ¿no? Entonces, Sí. No sé si, Juanita, ¿quieres agregar algo para cerrar? No, que entiendo, creo que en efecto eso se propone el sentido crítico, la línea crítica del desarrollo de la psicología, pero creo que honestamente cada disciplina pues debería proponerse lo mismo, ¿no? Independientemente de si estás en la psicología crítica o no, tendría que ser una prioridad porque si todos nos convertimos a la psicología crítica, podríamos dejar sin el desarrollo que también ha sido una aportación, ¿no? Para las formas de la psicología social que han contribuido, ¿no? El lugar que ocupa las representaciones sociales, por ejemplo, es incuestionable y tiene su aporte. Habrá sus críticas, hay sus señalamientos y que bueno, son bienvenidos y son necesarios para que pueda seguir desarrollándose y aportar información que es valiosa para el conocimiento de nuestras sociedades. Entonces yo diría que en realidad todos tendríamos que ser un poco desde este lugar, muy críticos en efecto, y tener esta posibilidad de ser muy conscientes, ¿no? De que eso que queremos hacer es contribuir desde donde nuestra herramienta, nuestra formación y nuestros recursos nos permiten abonar a la claridad o a clarificar algún tipo de problema. Muy bien. Pues cerramos entonces nuestra primera sesión
de conferencias en el marco de este seminario Construcciones Teóricas en Psicología Social. Agradezco muchísimo a la doctora Juana Juárez su participación, la participación también de nuestros colegas, queridos y queridas colegas de Brasil y de otros lugares que amablemente se conectan con nosotros, Adelina, Paulo, de Costa Rica, pues Colombia. Colombia, muy bien, bienvenidos. Hago el comercial para la próxima sesión. Les haremos llegar entonces el link para la próxima sesión el próximo martes de 10 a 12. Y bueno, para mí ha sido un placer. Encuentro que ha sido una sesión muy enriquecedora, muy exitosa. Muchísimas gracias por la participación de todos. Entonces, las chicas y chicos que siguen el curso, nos vemos entonces a la 1:00. Nos quedamos en este espacio. Bueno. Muchas gracias. Gusto en verles a todas y a todos. Gracias, gracias. Chao, chao. Creo.